mañana de este miércoles, nuestro compañero Leonardo Curcio de Enfoque del Núcleo Radio 1000 entrevistó al presidente Felipe Calderón con motivo de su cuarto informe de gobierno. A continuación, lo invito a que vea esta entrevista. Bueno, y hoy tenemos la fortuna, como le habíamos anunciado, de entrevistar en vivo y en directo al presidente de la República en la biblioteca de la Residencia Oficial de Los Pinos. Señor presidente, gracias por recibirnos. Al contrario, Leonardo, muchísimas gracias a ustedes. Estamos a unos días de que rinda usted su informe de gobierno y me gustaría, presidente, empezar esta entrevista hablando de economía. El país ha tenido un periodo complicado el año anterior y ahora tenemos datos de recuperación, la economía está creciendo al 7%, hay buenos datos de empleo, buenos datos de inversión. Sin embargo, empieza el nubarrón norteamericano a aparecer. ¿Cómo ve el jefe del Estado el panorama? Tal como tú lo ves, Leonardo, pasamos el peor año por la crisis económica internacional y sin embargo, un poco como efecto de rebote, pero también como la maduración de, yo creo que cosas que se han venido ocurriendo en la economía mexicana, que en esencia le han permitido elevar su competitividad a tal grado de que las exportaciones mexicanas en el mercado de Estados Unidos han crecido en la porción de mercado de menos del 10 a más del 12% frente a los chinos, los indios y los brasileños. Eso ha generado un fuerte crecimiento del sector externo, un fuerte crecimiento de las exportaciones, esa tasa de crecimiento económico de 7.6% del segundo trimestre, que por cierto, si se anualizara como lo hacen los americanos, sacar la comparación contra el primer trimestre y prácticamente multiplicarlo por 12, sería una tasa de más del 13% de crecimiento, 575,000 nuevos empleos netos formales hasta la primera quincena de agosto, en fin, hay buenos signos económicos, una inflación baja, 3.71, el máximo de reservas internacionales arriba de los 100,000 millones de dólares, una proporción más del doble de la deuda externa de México y también preocupación por lo que puede venir en el segundo semestre, algo que se preveía un poco que es que no el efecto también de rebote que se daba en la demanda de Estados Unidos iba a ser el primer impacto temporal y luego se vería temperado. Lo que los analistas le sugieren al gobierno es que efectivamente el crecimiento del segundo semestre será menor al del primero, pero será finalmente un crecimiento positivo a fin de cuentas, tanto en México como en Estados Unidos. Y que el proceso del mercado interno norteamericano, concretamente, por ejemplo, la situación inmobiliaria, va a tardar un tiempo en ajustarse definitivamente, porque el exceso de precios que se tuvo antes de la crisis de Lehman todavía sigue presente, ya se ha ajustado mucho, pero seguirá ajustándose conforme vaya evolucionando el mercado. Señor presidente, le pregunto, dicen que todo país debe aprovechar las crisis que tenga. Yo supongo que en el paquete económico que mandará en los próximos días al Congreso, tomará en cuenta estas variables, este panorama, pero también la oportunidad que tiene este país de dar como un despegón, ¿no? Es decir, hay una serie de reformas. No sé si está pensando en la energética, recuerdo que había planteado esa posibilidad, está por supuesto el tema de la reforma laboral. ¿Cómo ve ese asunto? ¿Hay posibilidad todavía de mover algo ahí? Hay que moverlo definitivamente y lo que estoy pensando claramente son reformas en el sector laboral que ya están discutiéndose en el Congreso, que se pararon, me parece, por quizá malos entendidos, quizá deficiencias nuestras de operación, pero hay que intentarlo hasta que salga la reforma. Creo que hay que avanzar mucho en el sector de telecomunicaciones, sobre todo desde el lado administrativo. En el proceso de desregulación vamos avanzando bastante bien y hay que acelerar ese proceso. Ha sacado la podadora, ¿no? Hemos sacado la podadora, hemos eliminado casi 13,000 normas ya del gobierno federal. Hemos reducido y simplificado cosas fiscales. Quitamos la declaración del IETU mensual, que era una carga innecesaria, la declaración anual del IVA. Y voy a proponer también todavía medidas regulatorias fiscales en el próximo paquete, ¿no? Hay muchos derechos federales que se cobran, totalmente absurdos para el contribuyente, que si el derecho para sacar copias fotostáticas, que si un derecho para tomar fotografías o videos en los parques nacionales, pues es un absurdo. Este tipo de cosas son las que vamos a derogar. Y creo que tendremos que seguir avanzando en la discusión de carácter tributario, pero no presentaré una nueva propuesta porque hicimos un esfuerzo enorme el año pasado, con enormes costos políticos también. Se aprobó en parte, y qué bueno, eso salvó a México de una catástrofe, o por lo menos de un gran riesgo financiero en lo internacional, como el que sufre Grecia, España o Irlanda, pero se mostró también las resistencias
y la falta de disposición y voluntad política de la oposición para ir con un paquete tan ambicioso como el país necesita. O sea, no habrá nuevos impuestos, pero sí tendremos un paquete económico equilibrado. Digamos, en la opinión pública, presidente, y supongo que usted lo tiene muy presente, está esta idea de redistribuir, de ir reduciendo las desigualdades que hay en nuestro país. Una buena parte del sector popular sufrió de manera muy directa las crisis. Efectivamente, ya lo que hicimos este año, Leonardo, es, a pesar de la restricción presupuestal, aumentamos considerablemente el presupuesto de aquellos programas que han demostrado sobradamente su eficacia en el combate a la desigualdad. Esto es el programa de oportunidades, y complementado con el programa de apoyo alimentario, que pasó de beneficiar a 5 millones de familias, todavía en 2009, a 6,5 millones de familias. Es decir, estamos hablando prácticamente de que ya casi 1 de cada 3 mexicanos que están razonablemente entre la población más pobre del país, la que vive en la miseria, están recibiendo un apoyo que puede llegar a cifras de entre los 600 y los 2,400 pesos al mes por familia, lo cual es una gran ayuda. Sí está reduciendo la miseria, lo demostró prácticamente de 1997, 98 al año 2006. Vinieron las crisis, aumentaron otra vez el problema, pero ya estamos avanzando y pienso rápidamente en corregirlo. Y el otro gran programa es Seguro Popular, que nos va a permitir llevar al 100% de la población el acceso a los servicios de salud. ¿Se mantiene el jefe del Estado en ese objetivo? Totalmente, que es un gran corrector de desigualdad, ¿no? Cobertura universal de salud, que vamos a alcanzar en esta administración, la mayor obra hospitalaria pues, en el país, lo digo pues sin falsas pretensiones de modestia o de soberbia, pero es la verdad. Vamos a llegar a como a 2,000 nuevos o reconstruidos hospitales o clínicas este año en esta administración, y son factores que corrigen desigualdad o por lo menos alivian las condiciones de miseria y de marginación de mucha gente, ¿no? Ya lo creo, y es una buena forma de celebrar el Bicentenario. Hace algunos años tuve el privilegio de conversar con usted. Me decía que parte del legado que usted piensa dejarle a la República es la construcción de policías y también una serie de capacidades del Estado para enfrentar el crimen organizado, tema del cual me gustaría platicar más adelante. Pero supongo que uno de los más importantes es poder decir que en este país se alcanzó en el Bicentenario la cobertura universal de salud. Sí, me parece que ese es un legado claro que tiene que dejar mi gobierno y estamos totalmente empeñados en ello, ¿no? Y hemos avanzado con gran fuerza. Podremos tener muchos defectos como cualquiera, Leonardo, y muchas críticas justificadas sobre el gobierno, pero si en algo hemos avanzado dramáticamente, diría yo, es en materia de salud. Y a mí me honra mucho eso. Y no solo es la cobertura de salud, mira, son detalles que a veces se pierden, incluso que yo no tenía con claridad. Hace 2 años más o menos le dimos cobertura de salud o servicios de salud, tratamiento a los niños con cáncer, bueno, niños hasta los 18 años, gratuito. ¿Qué ha significado eso? Que antes de esa medida, de cada 10 niños que tenían cáncer, 3 morían sin siquiera haber recibido un diagnóstico claro. 3 o 4 más morían, digamos, recibiendo tratamientos o tratamientos incompletos que tenían que abandonar por falta de dinero. Hoy, sin embargo, de cada 10 niños con cáncer, 7 se salvan. Y eso es una diferencia medular para ellos, para sus familias, y que a mí como gobernante me emociona mucho, y me parece que son de las cosas que le dan mucho sentido a lo que se hace en el gobierno. Y como nación eleva nuestra estatura moral. Le pregunto, presidente, en materia ambiental, que sé que es un tema que a usted le gusta mucho, tenemos además la reunión de Cancún ya a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles son sus principales logros? Entiendo que hay una gran presión porque México reduzca emisiones. Y de hecho las vamos reduciendo. Yo hice un compromiso unilateral, que me criticaron incluso algunos mexicanos, pero en fin. Fuimos el primer país en desarrollo que estableció un compromiso unilateral de reducir 50 millones de toneladas de carbono por año para el año 2012. Ya llevamos reducidas casi 20, con programas de eficiencia energética, con programas muy intensos precisamente en el área forestal, ¿no? Fíjate, las cifras de la FAO indican que en la década pasada México perdía más o menos 350,000 hectáreas forestales por año, una barbaridad, ¿no? Las mismas cifras nos están indicando que en este quinquenio, 2005-2010, México redujo su tasa de pérdidas forestales a 130,000, 140,000, lo cual es menos de la mitad de lo que teníamos hace 10 años. Y este año incluso creo que la tasa de pérdida de hectáreas en México será de alrededor de 100,000 nada más, es decir, hemos avanzado sustancialmente,
¿Cómo? Pues bueno, con reservas naturales, que ya casi el 12% del territorio nacional es una reserva natural, con el programa ProÁrbol, con pagos de servicios ambientales, mediante el cual hoy afortunadamente ya estamos protegiendo o reconvirtiendo, reforestando más hectáreas que las que perdemos. Por supuesto que en el proceso natural de reforestación pueden perderse muchas especies, pero en fin, y en materia de tratamiento de aguas residuales, inauguré esta semana la planta, por ejemplo, de Acapulco, una planta enorme. Hemos inaugurado más de 300 plantas de tratamiento y estamos llegando ya al 45% de tratamiento respecto del 32% que recibí. Espero terminar con el 60%, incluyendo el tratamiento de aguas residuales de toda la zona metropolitana de Guadalajara y de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Una proporción enorme de todo el país, ¿no? Sí, las dos. Vamos a rebasar, yo creo que con mucho el 60% que hemos dicho, ¿no? Presidente, déjeme hablar de política o plantearle. Hace prácticamente un año le plantea usted a la Nación una iniciativa que fue ampliamente comentada, su decálogo.